Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os haré un resumen de todo lo que ha pasado en esta clasificación del Gran Premio de Bahrein. Como siempre, al final del vídeo te preguntaré qué 3 pilotos crees que acabarán en el podio de mañana, así que te la hago ahora y tienes todo el vídeo para pensar y dejármelo en comentarios. Así que si quieres saber cuáles son los destacados y decepciones de esta clasificación del Gran Premio de Bahrein 2025, quédate a rebufo que te lo cuento. Yo soy Pau Mora y esto es Undercut, tu canal de historia y actualidad de la Fórmula 1. Antes que nada te dejo por aquí cómo ha quedado la parrilla para mañana para que le puedas echar un ojo antes de empezar con las decepciones del día de hoy. Lo recuerdo para los nuevos del canal. En estos resúmenes siempre cojo 3 pilotos de decepción y 3 destacados y a partir de ello explico todo el resumen de lo que ha sido la clasificación. La primera de las decepciones va para el señor Esteban Ocon. El motivo, por supuesto, la bandera roja que ha provocado durante la Q2. La verdad es que no sé si tenía ritmo para meterse dentro del top 10, porque la verdad, esta Q3 ha ido muy cara, pero en Q1 había mostrado buen ritmo y en los primeros compases de esta segunda sesión de la clasificación de hoy ha perdido el coche en las primeras curvas y ha acabado impactando de atrás con las barreras. Por lo tanto, veremos si tiene suficientes afectaciones su coche como para plantearse salir desde el pit lane. De momento tiene la 14ª plaza y queda como decepción porque la verdad parecía que podría haber sido más. Dejamos Ocon y nos metemos de lleno dentro del top 10 porque la segunda decepción va para Sir Lewis Hamilton, hoy noveno. La verdad es que Hamilton, desde su victoria en la sprint del Gran Premio de China, no se le ha vuelto a ver, ni en clasificación ni en carrera. Parece que la sinergia que llegó a mostrar con el coche se ha desvanecido y ahora mismo está muy perdido. Esta novena plaza lo certifica por detrás de pilotos como Carlos Sainz, que hoy sí ha hecho una buena clasificación, pero desde luego no debería estar delante de él teniendo en cuenta que conduce en Williams. La cara del británico al acabar la clasificación era todo un poema. En una entrevista que le han hecho en DAZN, la verdad es que estaba totalmente cabizbajo, con la mirada perdida y sin motivación parecía. Parece que la adaptación a Ferrari se está haciendo dura para Hamilton. Seguimos con Lando Norris. Claramente la mayor decepción del día de hoy. Si alguien que no haya visto la clasificación mira los resultados de los entrenamientos libres, habría apostado sin lugar a duda o por Piastri, el poleman de hoy, o por Norris. El hecho es que Piastri sí ha conseguido la pole, pero Norris no ha podido ser más que sexto. Además es una sexta posición conseguida de forma muy cruel porque ha estado delante durante todos los libres, durante la Q1, durante la Q2 y en Q3 se ha desvanecido por completo. En la vuelta importante, Norris no ha estado. Afortunadamente para él, Bahrein es un circuito donde se puede adelantar, pero la verdad es que estos errores no son propios de alguien que debe luchar por un mundial. Tiene suerte que cuenta ahora mismo con un coche enormemente superior al de la competencia, pero sinceramente a mí no me está transmitiendo la seguridad que debería transmitirme un hombre que está luchando por el mundial. Y lo digo así, mañana cualquier cosa que no sea quedar segundo será otra decepción. Deben aprovechar en McLaren que tienen el mejor coche y ahora mismo no están maximizando su gran rendimiento en el monoplaza. Con eso acabamos las decepciones y nos vamos a los destacados. El primer destacado de hoy es un hombre que ha acabado 14º, pero gracias a una sanción a Nico Hülkenberg sube a la 13ª. Estoy hablando ni más ni menos que de Fernando Alonso. Sí, quizás una 13ª plaza no parece demasiado, pero es que creo que no estamos siendo conscientes del mal coche que es Aston Martin este año. Ya le mete un 0-4 en clasificación a su compañero Lance Stroll y sin ir más lejos, hoy el canadiense ha acabado penúltimo. Sacar una 13ª plaza hoy es más que sacar petróleo y ojalá me equivoque, pero creo que mañana el ritmo en carrera que mostrarán me va a dar la razón.
A destacar también la estrategia que ha hecho Aston Martin, porque sabían que no tenían ritmo para meterse en Q3, entonces han concentrado todos sus neumáticos en Q1 para pasar a la Q2 y que sea lo que Dios quisiera. Y mira, les ha salido bien. El accidente de Ocon y la sanción de Hülkenberg le regalan esta inesperada 13ª posición. Sin embargo, si tengo que destacar un nombre hoy, sin duda, voy con Pierre Gasly. Hoy la verdad ha sido impresionante lo que ha hecho, seguramente la mejor clasificación de su trayectoria. Se ha quedado a 3 milésimas de la 4ª plaza, pero aún así, con un Alpine, quedar quinto es increíble. Durante toda la clasificación se ha adueñado del segundo sector, que era púrpura para él todo el rato, un sector con mucha curva, el más revirado del circuito, y gracias a ello ha sido capaz de consistentemente colocarse en las posiciones de arriba. En el momento de la verdad ha cumplido, consiguiendo la mejor posición para Alpine esta temporada. Me quito el sombrero y ojalá mañana sea capaz de convertir esta buena posición en buenos puntos. El último destacado podría ir para Kimi Andrea Antonelli, que ha hecho una gran clasificación hoy también, que me está cerrando la boca porque realmente no tenía demasiada confianza en él subiendo a un Mercedes. Podría ir también a Oscar Piastri, que ha cumplido con los pronósticos y ha salvado los muebles en McLaren, pero si tengo que elegir a uno más, tengo que ir a por George Russell. ¡Qué artista el piloto británico! La verdad es que nos está dejando muestras, rasgos de su gran madurez en el momento actual que por supuesto le pueden permitir luchar por este mundial. Si Mercedes da un pasito hacia adelante, yo lo coloco como contender, porque la verdad está rindiendo a un nivel excelente, no superior al de Verstappen, por supuesto, pero muy cerca de la excelencia. En McLaren no, McLaren están cometiendo errores y ya pueden cruzar los dedos para que Mercedes no dé con la tecla, porque este George Russell es capaz de aspirar a todo. Boulton, primera línea, y mañana será difícil, pero ¿por qué no soñar con todo? Muchas ganas de ver mañana qué nos traerá Bahrein. También, por supuesto, de ver cuáles son vuestros destacados, vuestras decepciones y qué 3 pilotos creéis que acabarán en el podio de mañana. El de hoy ha sido un vídeo más picado. Si tenéis alguna recomendación en cuanto a estilo o en cuanto a contenido, por supuesto también dejádmelo en comentarios. Y como siempre, yo soy Pau Mora, esto es Undercut, deja tu like si te ha gustado y si quieres saber más sobre actualidad o historia de la Fórmula 1, no olvides suscribirte para estar al tanto de nuevo contenido. ¡Hasta otra!